derechos sexuales y reproductivos, donde tiene derecho a la asesoría y suministro de anticonceptivos. Pero claro, estos anticonceptivos también tienen su error. No hay anticonceptivo 100% seguro. Sobre esto vamos a hablar. ¿Por qué fallan los anticonceptivos? ¿Y qué medidas debe tomar usted para que no le fallen? Con un especialista, con el doctor Patricio Aguinaga, ex médico tratante del Seguro Social, que justamente se acaba de acoger a la jubilación. Patricio, buenos días. Buen día. ¿Cómo te sientes ya en otro estado? Bueno, sabes que todo tiene su época y todo tiene su término, ¿no? Yo estoy tranquilo con el trabajo que hice ahí y pues... es buen trabajo, además. Es buen trabajo, se ha hecho lo que se ha podido, Julio Miguel, por los pacientes. Las cosas últimamente, sabes, han cambiado mucho. Nosotros fuimos formados en una carrera humanística, ahora es otra situación muy diferente. Para bien o para mal, no lo sé, no sé qué vaya a pasar. Para mi criterio, para mal, porque antes el médico era mucho más humanista y ahora, pese a que el discurso diga calidad y calidez, eso no es cierto. Las políticas tienden más a ser mecanizada, inhumana, la medicina robotizada. Pero bueno, ya son otras situaciones diferentes a este tema que me hace más hoy día. Pero verás, Patricio, lo que tú acabas de decir es importantísimo. No debemos bajar los brazos y más bien sí socializar y decir a las autoridades, a la ciudadanía, de que se debe recuperar el médico no puede perder esa capacidad humanista, solidaria, ¿comprendes? No puede volverse un comercio. Exactamente, ni puede volver a hacerse enumeraciones, ni números, ni estamos llenando 40.000 páginas de pacientes atendidos, porque eso no es atender, pues. Cantidad y no calidad. Claro. Entonces ponte, y por eso, ya que vamos al tema, Julio Miguel, déjame saludar a la audiencia y a la vez también explicar alguna cosa, y vamos a comenzar por la primera. No fallan muchas veces los anticonceptivos, lo que falla es la anticoncepción. ¿Y por qué falla la anticoncepción? Porque comenzamos con un error básico. Primero, ¿cómo afrontamos a la paciente? Es decir, ¿cuál debe ser la capacidad de la persona que afronta a una paciente que quiere hacer una planificación familiar? Ahí está el primer error. Porque tú tienes que asegurarle a la paciente, darle el conocimiento adecuado. Asesorarle. Asesorarle las ventajas y desventajas. Y dejarle a ella elegir libremente su método. Capacidad de elegibilidad. Y además tienes que garantizarle la confiabilidad, es decir, la intimidad de la información que ella te da a ti. Confiabilidad, sí, claro. Entonces, esas son cosas que nosotros, por ejemplo, verás que falla enormemente. Porque viene un programa de planificación familiar y lo mandan masivamente, como dijo Sor Teresa, a todas dijo. Entonces, toda la paciente que va a plan, le plantamos, te metes, se acabó. Ni preguntas ni respuestas. Entonces, la pobre paciente después tiene alguna complicación o algo, ¿y qué hace? Abandona el método. Se saca. Abandona el método, no toma, sencillo. Nos inyecta. No tiene a dónde asesorar, después le dicen, venga, ¿y cómo se hace? Después tienes que asegurarle que ella tiene a dónde consultar. Tienes que asegurarle que ella puede consultar cualquier duda contigo, con la persona que le puso, o con un personal capacitado, o con alguien que le ayude y le guíe. Claro. Porque si no hay esa ayuda y esa guía, entonces la paciente le dicen, va, le ponen algún método, llama y le dicen, venga después de 4 o 5 meses, o venga a la consulta, o vaya por el dispensario, haga una cola de 1000 kilómetros para que le atiendan. Y entonces, ¿qué es lo que hace la paciente? Abandona el método. Claro. Entonces, si me dice a mí, ¿por qué falla la anticoncepción en el Ecuador? Creo yo fundamentalmente que más es por este problema que los propios inherentes al método en sí. Entonces, no hay que desconocer que los métodos anticonceptivos tienen una eficiencia, digamos, teórica y una práctica. O más bien dicho, la eficiencia que tendría un método cuando es adecuadamente utilizado y la eficiencia que tiene un método en un grupo común de personas como las utilizan. Yo te digo, no encuentro una estadística ecuatoriana que te hable de cuál es la eficiencia de los métodos comúnmente usados. ¿Por qué no la hay? ¿Y por qué no la hay? Porque yo te voy a ser sincero, el Ministerio de Salud, nuestras autoridades de salud nunca, ni ahora ni antes, se han preocupado de tener estadísticas de salud, o sea, bioestadísticos, que no solo es recoger y dar turnos para las pacientes, es recoger la patología, la incidencia en los diferentes grupos, los tratamientos hechos,
los éxitos obtenidos, las complicaciones que se han tenido, los estudios comparativos entre una población, un hospital y otro, todo eso tiene que ser un trabajo ya centralizado, adecuado. Eso es hacer investigación. No coger uno y decir, vamos a ponerles a 10 pacientes un método y vamos a ver qué pasa. Eso no tiene ningún objetivo ni ningún resultado y eso solo sirve para llenar los requisitos y los cupos que ahora se exigen, nada más. Ahora, Entonces, Patricio, mira, en las normas y protocolos de planificación familiar está lo que tú dices, la asesoría, los pro y contra de toditos los métodos anticonceptivos, y para que ella tenga derecho a la elegibilidad, por supuesto, bajo un marco de confiabilidad, de confidencialidad. Pero eso hay que empezar a exigir, porque lo contrario, ¿de qué sirve la bodega de anticonceptivos? Pues, si siguen embarazándose. De nada. Y tú dices muy bien, el Ministerio de Salud tiene el folleto, tiene, copiadito, del de la OPS-OMS, que ya tiene más de 12 años. A ver, yo el último te iba a traer, es en el 98, creo que fue la última edición que yo tengo. Ya. O sea, 7 años de la última edición de la OPS-OMS. Y es igualito al que tiene el Ministerio de Salud, dado unos diferentes toques en orden y para pero lo mismo, básicamente es lo mismo. Y ahí te habla, por ejemplo, de los métodos, la eficiencia teórica y práctica que tienen, ¿no? O cómo son usados, si son usados adecuadamente y son usados comúnmente, cómo se los usa. Uno de los casos dramáticos, por ejemplo, es de los anticonceptivos orales. El más usado en el mundo. El más usado en el mundo, claro, normalmente. Y ese, por ejemplo, tiene un índice de falla. Si tú lo utilizas bien, 0,1% en un año de seguimiento. O sea, sería 1 en 1000, más o menos. Y si tú ves la realidad de los hechos, cómo se utiliza, al menos en países desarrollados, llega hasta el 6%. 6% de los países desarrollados. O sea, te das cuenta del índice de sesgo que existe entre un método en una forma adecuada y otro no. Ahora, hay métodos que no tienen la eficiencia teórica es igual a la práctica, porque no hay factores humanos o algo que las impidan, ¿verdad? Por ejemplo, el implanón que está poniendo aquí era el implante que está poniendo. 3 años. 3 años, 5 años, hay diferentes tipos de métodos que se ponen subdérmicos. Ese, por ejemplo, no tiene factor humano. Entonces, la eficiencia teórica es igual a la práctica. El dispositivo intrauterino, la eficiencia teórica es igual a la práctica. Lo que no sucede con los otros métodos. Por eso es que, por ejemplo, hay fallas. Pues la paciente no sabe cómo es de tomar el método, no sabe cómo vigilar, no sabe qué efectos debe esperar, no sabe qué tiempo puede esperar los métodos, no sabe qué consulta hacer. Entonces, eso es las fallas que se están ocasionando. Por ejemplo, para darte ejemplos claros y comunes, una paciente utiliza píldoras de progesterona, por ejemplo. Porque está dando lactar. Está dando lactar o porque tiene alguna condición para los estrógenos, lo que tú quieres. Y son píldoras de mini dosificación. Mini dosis. Que hay que tratar de darlas inclusive a la misma hora. Hay que porque darle a la diferente hora ya disminuye la eficiencia. Claro. Ojo, si tú la tomas perfectamente bien, tiene la misma efecto anticonceptivo que los combinados. Pero tiene esta dificultad. Entonces viene la paciente, se va al mercado Amazonas, o bueno, no digamos a cualquier mercado de por aquí cerca, se va a sus ceviches, sus tortillas y básicas nuestras que son tan buenas para nuestra salud, entonces termina con gastroenteritis al otro día, vómito, diarrea, no se absorbe, no cuidó, embarazo. Embarazo, claro. Ella no sabe que tiene que seguir con el método y añadir otro método anticonceptivo. La paciente tiene que saber. Tiene que saber. Si hay una diarrea, no se absorbe el medicamento y debe tomar precauciones. Tiene que añadir un método anticonceptivo previo. De emergencia en todo caso. Hay cosas, por ejemplo, esas son las que yo creo que son las principales causas de los fracasos de los anticonceptivos. Pero mira, Patricio, la paciente tiene que conocer, cuando dice, usted va a tomar tabletas combinadas o solo de progesterona. Pero mire, cuando usted tenga una descomposición intestinal porque come algo y le da diarrea, ese medicamento no se está absorbiendo, así que tome precaución, que su marido use condón o la píldora después, lo que sea, pero ella tiene que saber que ya está en riesgo de embarazarse. Exactamente. Tú en la literatura que tú has leído, encuentras que determinados antibióticos impiden la absorción del anticonceptivo. Sí. Un caso típico, la paciente que está tratándose con tuberculosis, sobre todo la rifampicina. Para que darte un caso ejemplarizado. Terrible.
Eso tiene que conocer la Tiene paciente. que conocer la paciente. Y tiene que conocer también a la persona que recomienda el método. Que prescribe. Que prescribe el método. Por darte un ejemplo, cogen y se ocurre a alguien darle a todas, poner el famoso implante. Claro. Y una paciente tiene acné, es una mujer joven. Se le agrava el acné o empieza a tener acné. ¿Crees tú que no es una que ella va a decir sí, qué bien que me está yendo con anticoncepción? Claro. Ella se retira ese método. Si ella conocería, o a veces ponte, tienen ya, muchos anticonceptivos producen, tú sabes, cloasma, y no les gusta a las pacientes. Sí, Yo creo que también hay que tener esas, uno le puede parecer decir, que suba de peso a mí que me importa, no es cierto. La paciente necesita no solo estar bien de peso, necesita verse bien, como todos nosotros queremos vernos bien, así de sencillo. Entonces el asunto es el siguiente, ¿no? Tienes que decirle, ¿sabe qué, señora? Si es que usted tiene estos problemas, pues no sé, avísenos y estamos dispuestos a cambiarle de método. Y aquí viene el otro párrafo. ¿Por qué las pacientes abandonan el método anticonceptivo? Porque van a la consulta. Y una paciente dice, ¿sabe qué, señora? Me pusieron este implante o me pusieron este método y no estoy menstruando. Señora, eso puede ocurrir, no se preocupe, puede pasar, etc. Como sucede con la inyectable, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O con el implante. No se preocupe, señora, no es que va a quedar embarazada, pero bueno. Pasa 2 meses después, regresa. ¿Sabe qué? No, yo quiero menstruar porque así no sé, y estoy nerviosa y yo no quiero embarazo y me estoy desesperada y esto no me queda bien y no me gusta. Y le insisten, pero señora, nos tiene que hacer, etc. Fin del método. Porque la paciente tiene la oportunidad y hay que explicarle eso, señora. Y si me pasa algo, se retira el método el día que usted quiera, señora. Usted lo utiliza hasta cuando usted quiera. Esa es la idea también. Porque a veces le ponen una T, está sangrando y le molesta a la paciente los sangrados que está teniendo. Claro. No, pero tiene que poner, señora, ya le va a pasar. Tómese esto, ya le va a pasar. Ya le va a pasar, ya le va a pasar. Y la paciente no quiere pues el método ya. Ya termina escaldada. Ya tiene el método. No lo quiere, sea poco, sea grande, poco, lo que quiera que sean manchas. No los quiere, pues. Claro. Y ella no quiere ese método. Entonces tienes que decir, ¿sabe qué? Vamos a tener una situación con esta. Si usted no acepta este método, entonces podemos alternarlo, cambiar de método el día que usted quiera. Pero no descansar, porque esa es una cosa terrible. Patricio, encontramos en profesionales que dicen, no, ese método es descanse. En ese descanso hay un embarazo. Seguro. Es otra de las causas. ¿Por qué falla? Por eso te digo, no falla el anticonceptivo, ahí falla la anticoncepción. Porque el método está siendo bueno, pero si lo hacen bien. O sea, si tú dices, por ejemplo, a ver, la típica causa, llega la paciente que ha utilizado 5 o 10 años un dispositivo intrauterino. Por lo general, ahora tú sabes que damos hasta 10 años en la mayor parte de anticonceptivos intrauterinos, de las TES. Pero hay otros que todavía mantienen sus 5 años y hay que explicarle a la paciente que tiene riesgo de embarazos. Va y le dicen, ¿sabe qué? Ya está puesto el tiempo, hay que cambiarle. Le sacan el método y le dejan sin el método, les en descanso unos 2 o 3 meses y vuelva para ponerse. Lo que tú dices ya fue tarde. 2 o 3 meses y está embarazada nuevamente. O sea, si no hay para qué interrumpir un método que está bueno, cambias y retiras. Claro. Y pones otro sobre la picada. Y está probado que las infecciones y los problemas, complicaciones, tú sabes que la infección es uno de los problemas de la colocación de un DIU, que hay que hacerlo bien, con la técnica de no topar siquiera, limpiando, desinfectando el cuello, todas las cosas que tiene que saber quién lo coloca. Esa vagina que esté limpia. Todas estas cosas, ¿no? Y no poner en procesos infecciosos agudos, pacientes con cervicitis, preferible tratar no ocupar un dispositivo en esas circunstancias. Entonces, pero bueno, salvado eso, tú sacas, y se ha probado que las pacientes que tú cambias digamos, pones, tienen menos riesgo de infección que aquellas que tú has esperado para colocarle nuevamente una segunda oportunidad. Claro. Es que estas cosas de que espere, no, tiene que la paciente conocer, no puede descansar. Si está con un método, cambie al mismo método. Si es que una T, un implante, se puede poner un implante una vez que ha concluido el tiempo, ¿no es cierto? Claro. Si es que la paciente quiere, claro. Ahora, lo que yo le he visto en el implante, para serte franco, es los efectos indeseables que le da al paciente. Esa es la parte que a la mujer no le gusta. Sí, pero también hay otras cosas terribles, como por ejemplo una mamita sale de él
hospital de una unidad operativa con su niño en brazos, las normas y protocolos dicen que toda paciente que sale después de un parto vaginal, por cesárea, por aborto, por mola, tiene que salir asesorada y con un método anticonceptivo. No puede cometer el error un personal de salud que le diga, vendrá cuando ya esté con la regla para iniciar la anticoncepción. Hermano, se embarazan al mes de edad a luz. Verás, mire, esta ha sido una pelea, cuando yo estuve en el hospital hasta hace poco tiempo, encarnizada, para serte franco. Porque hasta por decreto ejecutivo se debe priorizar la planificación familiar. Así es. Y en ende la esterilización de las pacientes. Y muchas pacientes se quedan en los hospitales sin ser esterilizadas porque no les dieron el chance del quirófano, porque no les dieron para hacerle la oportunidad. Y no la autorización. La autorización tiene que dar la paciente nomás. Si a alguien se le ocurrió que todavía tiene que seguir dándole hasta el abuelito. Y no hay tal, pues. O sea, no hay tal. La paciente escoge su método. Esa es la que elige. Esa es la propia decisión de la paciente. Pero es una lucha. Y lucha permanente. Hasta los anestesiólogos había que pelear. Ya vas a venir a hacer las ligaduras, deja hacer los demás otras cosas. Entonces son así cosas que, por ejemplo, no hay comprensión, ni en los mismos profesionales, ni en la paciente, muchas veces ni en los que están asesorando a la paciente para su método anticonceptivo, y tampoco lo hay en los directivos, ni tampoco lo hay realmente en muchos directivos o en muchos estatus del mismo Ministerio de Salud. Patricio, un colega tuyo, el médico del Hospital de Estado, vino un día al programa y me dice, vengo haciendo la ligadora a una paciente adolescente de 17 años con tercera cesárea. Entonces no me vas a poner a decir el personal de salud de que hay que esperar a los 30 años para ligarle. No existe eso tampoco. No existe, oye. No existe. Nosotros hemos ligado a pacientes de 18, 17, 20 años, o sea, porque hemos lo previa hecho. Asesoría. Claro, previa asesoría. Lo que yo sí recomendaría es que en estas pacientes que van a tener una ligadura tan tempranita, sobre todo cuando tienen imitación de niños, hay pacientes, por ejemplo, en que a veces toca, rara vez, pero toca pacientes cardiópatas con problemas de descompensación. Que los ¿Y es un riesgo el embarazo? Sí, son riesgosos. En ese tipo de pacientes sí es riesgoso el embarazo. Entonces uno hace la esterilización de esas pacientes. Con una precaución extra, si son valvulares, dar antibióticos para evitar la endocarditis bacteriana, etcétera, etcétera. Pero se las hace, porque sí hay cómo. Sí hay cómo hacerlas. Y ahí sí hay que darles, y yo lo que recomendaría es que la paciente lo haga su decisión antes de el parto o de la cesárea, con una anticipación, para que ella lo haga con todo el conocimiento y conscientemente de los pros y los contras que va a tener esta situación. Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque a veces un parto difícil, conflictivo no solo en el parto mismo, conflictivo hasta sentimental, emocionalmente en la paciente. No, lígueme nomás. Yo quiero, y después estamos en la dificultad de que me han hecho, yo no quise, yo no sabía, y ya estoy cambiada de pareja, quiero volver. Y te voy a ser franco, en el hospital, antes de preguntar, he hecho un montón de recanalizaciones tubáricas para que vuelvan a embarazarse. Porque no tuvieron ni el asesoramiento adecuado ni el tiempo adecuado. Por eso yo sí recomendaría, ojalá se pueda implementar, que la paciente que va a optar por una esterilización la haga con un tiempito de anticipación la solicitud, para que pueda tener una adecuada asesoría antes. Porque eso de que venga, acabó el parto, enseguida pásele en la sala de operaciones para de una vez hacer la ligadura, como usualmente se hace. A veces puede tener esta dificultad, ¿no? Sí, es que la asesoría, con lo que tú dices que es básico, se dice, mamita, mire, usted ya tiene 2 hijos, ha decidido hacerse la ligadura, es jovencita, 20 años, pero recuerde que la ligadura es definitiva, ¿no? Y usted puede enviudar, puede divorciarse, puede cambiar de pareja, y lo primero que le pide la pareja es otro hijo, y después dice, doctor, y recanalice. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que asesorarle bien, para que decida más bien un implante, un dispositivo, para que, pero o sea, que utilice algo. Todos los métodos bien asesorados tienen una mucho mayor eficiencia y son mucho más aceptados por la paciente. En esto de la esterilización definitiva también hay que saber otra cosa. Nosotros hay que darle opciones también a la pareja. Y una de las opciones es el varón. La vasectomía. Si estamos hablando de que la planificación familiar, ¿qué ventaja da? Le da ventaja a la mujer, obvio.
¿no? O sea, ni vamos a discutir menos hijos, más posibilidades al esposo, más posibilidades a la familia, más posibilidades de educar a los hijos, más posibilidades de una buena alimentación, de todo. Más oportunidades de trabajo a tener hijos. Todo eso es, ¿no es cierto? Las mujeres con pocos hijos, o sea, no con muchos hijos. Todas esas son las ventajas. Pero además de eso, si vamos a hablar del Estado como tal, o de un país como tal, la planificación familiar debe preferir al varón. Porque tú esterilizas a la mujer y hemos hecho esterilizado a esa mujer nomás. Claro. Y los varones, tuvo 3 hijos aquí, 2 al otro lado. Claro. Entonces la idea es esterilizar mejor a los varones. No, Es más barato, es más eficiente y es mejor porque tú, desde el punto global de población, si nosotros tuviéramos el mismo número de pacientes de hombres esterilizados que tenemos de mujeres, te voy una apuestica pequeñita de que ya tuviéramos menos embarazos, un índice menor de embarazos. Creo que esta reflexión es buenísima porque siempre tratamos de que la madre tenga la gran responsabilidad del embarazo, el parto, la lactancia y encima la ligadura. La responsabilidad es de la pareja y hay que educar al varón que si ya está satisfecho con el número de hijos, es mejor hacerse la vasectomía, la ligadura de los conductos deferentes, que no requiere quirófano, es mucho más barato, más fácil y más conveniente. Seguro. Pero el machismo es... Verás, pero el asunto es el siguiente también, ¿no es cierto? Lo que tú me decías, se vuelve a casar y dice, le voy a pedir un hijo y si no me pasa mi hijo a Lara, y ahora quiero tener mi hijo de la diferente pareja. Porque fue decisión de la mujer. Pero si es decisión del varón, ¿cómo exige que le den otro hijo? Si él tomó la decisión de no tener más hijos, claro, entonces ya no puede hacer esta exigencia, ¿no es cierto? Ya no tiene esta exigencia. Pero dice, no, como tú tomaste decisión, ahora tienes que... Si ya tomó la decisión, él ya no la tomó. Ahora hay casos que se pueden recanalizar, ciertos que pues recanalizamos trompas y ciertos que quedan embarazadas. Pero es mentira que el 100% ni el 90% puedes tú decir, ¿sabe qué? Y sí hay gente que les dice, señora, seguro que le recanalizamos y usted va a quedar embarazada. Y después cuando embaraza, que, uy, señora, solo usted me ha fallado, el resto me ha quedado bien. Buena excusa. La verdad es que yo te digo, así en nuestro medio, ha de haber alguno que tenga muy buenos índices, pero yo tendría, ¿sabe qué? Yo de 70, 80% no embarazan más. No, en la recanalizada, la paciente tiene que saber que no es 100% efectiva la recanalización, por más que te gastes la mejor técnica quirúrgica. Patricio, uno de los métodos más utilizados en el mundo, ya la píldora, es el condón. Y en las estadísticas está el que más fallas tiene, y siendo un método seguro. Pero viene el problema que el paciente, el usuario, no sabe utilizar. Exactamente, estamos quedando entonces en asesoría. Asesoría. En la consulta, si la primera, por eso te dije, te puse de la entrada. ¿Por qué? Porque no hay consultas, así de sencillo. Claro. ¿Por qué no hay una consulta de planificación? Enséñeme en dónde está la consulta de planificación. En los hospitales. Yo inclusive algún día hablé con los directivos y dije, si vamos a implementar esto, que es un decreto ejecutivo, hay que dar turnos solo para esto. Claro. Pero ¿y cómo vamos a dar para la planificación a las otras personas que están esperando y lo que sacan turnos? No hay cómo. Entonces es mentira que estamos implementando. Sí, hay errores. Entonces no es cierto que estamos haciendo lo que dice el decreto. Porque, a ver, ¿cómo va este varón o cómo va esta mujer a coger cita para una... Dime dónde están. Tenemos una institución privada que claro. Pero inclusive ellos ya han diversificado sus atenciones. Ya no solo hacen la planificación. Claro. Entonces ya también tienen ocupados sus turnos en otras circunstancias. Porque mira, lo ideal es esto, es que el Ministerio tiene que, como órgano rector, el Ministerio tiene que rectificar o mejorar esos servicios con asesoría, la capacidad de elegibilidad, y que el personal de salud, debe tener inclusive el personal de salud un dildo, un pene de madera, para que el médico le explique al varón cómo ponerse el condón, porque no sabe ponerse el condón. Y lo que es más, retiran a veces con el plano flácido. Si me han tocado llamar, son anecdóticas las cosas que suceden a veces. Una mañana, 2 de la mañana, de emergencia me solicitaba mi paciente. La paciente pobre no tenía cómo explicar al resto de gente, ¿no? Entonces yo llegué
Y lo que tenía es que se le había retenido el preservativo. Se quedó adentro. Se quedó ahí, estaba desesperada y angustiada. Obviamente, fue bueno que me haya llamado. Ya. Porque en ese caso, no solo es retirar el preservativo, ¿no? Sino, una anticoncepción de emergencia. Qué buenazo, claro. Ya, a buena hora dije, me llamó, porque a lo mejor se retiraba. Es una paciente que sabe. Claro, a lo mejor se retiraba y no se hacía la planificación de emergencia y podía haber un embarazo, ¿verdad? Y ese es uno de los pasos en que el varón tiene que conocer que el preservativo se debe retirar con el pene erecto. Uno, obvio. Si se rompe el pene, hay que utilizar otro método. No sé si te has encontrado, esta manera es absurda, pero se sigue utilizando. El usuario, el varón, dice, tengamos un momento de relaciones sin nada, pero para eyacular me pongo para el final. Entonces, son errores. Es que tampoco, todo eso ve, todo eso, si vos vas a darle un método, inclusive el método del ritmo o el método del calendario, tienes que enseñarle bien cómo hay que hacerlo. Sí. Patricio, y concluye el tiempo, nuestro compañero licenciado Noguera nos manifiesta que ya se acabó el programa, es un tema interesante, yo quiero comprometerte para continuar conversando, hoy que estás disfrutando de tu jubilación, después de haber recorrido con un hermoso grupo que tienes de amigos, 7 países, ya te has dado un buen regalo, que concurras acá para educar a nuestra población. Encantado. Que es el programa. Yo te agradezco, Julio eres Miguel, muy gentil. Sabes que para mí esto es parte de mi profesión. Y además, que me ha gustado tú hacer sigues esto. laborando porque estás en el Instituto Médico de Sí, Especialidades. sigo laborando un poco en la docencia, ya la dejé, pues, porque ya... claro. No, pero ya tienes mi hijo quien ya, tome sí, la sí, posta, que es sí, tu sí. hijita, que es ginecobstetra. Sí, que están ahí en el hospital, porque esa es la parte que uno se extraña realmente, ¿no? Claro, el hospital. Patricio, muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Muchas gracias, le esperamos con un interesante programa de salud el día de mañana. Gracias, Patricio. Ok, gracias a la audiencia que nos soporta. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.